prisa como el viento. Arjona es una de las poblaciones de la región Caribe que se ha caracterizado por tener entre sus habitantes un alto índice en edades cuya media pasa de los 80 años, y es así como regularmente hay muchísimas que en una anualidad cumplen 100 y más años. Es el caso que nos ocupa hoy, el de la señora Dolores Pájaro de Ávila, quien el pasado 7 de enero cumplió un centenario de vida. Mi nombre completo. Sí, señora. Dolores Pájaro de Ávila. De Ávila. ¿Con cuántos años de edad? De 100 años. ¿Cuándo cumplió usted los 100 años? En enero. El 7 de enero. El 7 de enero. ¿Cuántas vacas se comió? ¿Ah? ¿Cuántas vacas se comió? ¿Cuántas qué? Vacas. ¿No comió carne? Sí. De esa le hablo. Me comió bastante carne. ¿Ah? Bastante carne. Sí. Y barata. Ahora está bien. A 10 pesos la libra. La carne. Sí. A 10 pesos. A 10 pesos la libra. Sí. ¿No será 10 chivos? No, a 10. No, todavía. Ya cuando yo valía 10 pesos. Dolores estuvo casada con Pedro Martínez Madero, con quien vivió más de 70 años hasta la hora de su muerte. De esta unión fueron procreados 12 hijos, 5 varones y 7 hembras. Ambos se dedicaron a trabajar, Pedro cultivando la tierra y Dolores pilando maíz y arroz. Y como bien lo dice ella, se pilaba 2 latas de maíz y luego lo cocinaba después de hacer los bollos, los que debían ser cocinados en la noche, para que a las 4 de la madrugada la señora que los recogía los iba a vender a la ciudad de Cartagena. En el resto del día se dedicaba a pilar 4 latas de arroz, bien fuera de la casa o en su defecto de personas que la buscaban para que le pilara maíz o arroz mediante el pago por ese trabajo. Lola Pájaro, como se le conoció popularmente, es enfática al afirmar, abro comillas, el trabajo no mata. Si eso fuera así, yo me hubiera muerto hace rato. Cierro comillas. Óigame, ¿cómo era el nombre de su marido? Pedro Martínez Madero. ¿Cuántos años vivieron ustedes juntos? ¿Que cuántos años tengo que? Vivieron con el señor Pedro, ¿cuántos años? De vivir. ¿Sí? Bueno, ¿Hasta que se murió? ¿Ah? él murió de 90. De 90. Sí. O sea que ustedes hicieron más de 60 años ¿Ah? de vida. Más de 60 años vivieron. Sí, Óigame, ¿cuántos hijos tuvo? 12. 12. ¿Cuántos hembras y cuántos varones? ¿Ah? ¿Varones cuántos? Varones 5. 7. 5 varones y 6 hembras. 7. 7 hembras. 7 hembras. Eh, ¿Cuántos nietos tiene? Nietos tengo 34. 34 nietos. 34 nietos. Y bisnietos tengo 45 bisnietos. Mis nietos. ¿Y tataranietos? Y tataranietos 2. 2 tataranietos. Ella, si no es precisa, si está aproximada. Bueno, cuénteme algo. ¿Ah? ¿Cómo fue la juventud suya? De mi juventud. Sí. Bueno, mi juventud. No, yo no bailé. Porque mi papá no quería Que bailar. que bailara porque después los abrazaban. Ah, caraya. Ajá, pero venga acá. ¿Y entonces cómo fueron esos amores con el señor Pedro? ¿Ah? ¿Cómo fueron esos amores con el señor Pedro? Que cuando me conocí con él. Exacto. Porque vivíamos cerquita. Ajá. Y ahí nos conocimos. ¿Y cómo hacía entonces usted con su papá para que de pronto no la fuera a maltratar? ¿Ah? ¿Cómo hacía usted con su papá? ¿Cómo que? ¿Cómo hacía con su papá para que no se diera cuenta que usted tenía amores con el señor Pedro? No, porque él, desde que yo le acepté, el güey pidió la entrada a mi casa. Ajá. Y mi papá dice, bueno, si ya ellos eran familia. Ajá.
Los dos papás de ellos, Sí. eran primos. Primo. Entonces mi papá dijo, bueno, ya ustedes tienen amores, pero eso sí, nada más la visita nada más hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche nada más la visita. ¿Y a qué hora llegaba entonces? ¿Eh? ¿A qué hora llegaba él? Llegaba temprano, venía temprano del monte. Cuando eran las 6 de la Usted venía temprano del monte para llegar a la hora de la visita. de la visita temprano. Al momento de visitarlos, nos refirió, aparte de su vida, desde que era una niña, cuando su padre se la llevó a vivir a Playón, o cuando Pello fue a pedir su mano, o cuando Pello se perdía a Jactarriñén. Hasta que llegó la hora del matrimonio. Hasta que llegó la hora del matrimonio. Ajá, cuéntenos cómo fue ese matrimonio. Bueno, mi matrimonio no me fue bueno. Mi matrimonio, fuimos a misa, habló con el padre, Pello, y fuimos a misa y los casamos. No hubo nada. Ajá, y no hubo oratorio ni hubo nada de esas cosas. No, Porque eso se acostumbraba antes, ¿no? porque cuando yo me casé ya yo vivía con él. Ajá, ya. Yo vivía con él ya cuando yo me casé. Ya. Ustedes se casaron, cuando ustedes se casaron ya tenían hijos. Sí, una. Ya tenía una hija, la primera. Primera. Y ya teníamos hijos. Ya sé que no hubo ninguna fiesta por eso. Pero bueno, de todas maneras hubo la satisfacción, ¿no? Del matrimonio entre la familia. Sí. Y entonces, ¿qué dijo el viejo, su papá? ¿Ah? Su papá entonces, ¿qué dijo? Mi papá no dijo nada. ¿Estaba satisfecho o no estaba? Sí, estaba satisfecho y contento. Bueno, ahora, vamos a otra parte. ¿Cómo fue la vida suya con el señor Pedro? La vida mía. Oh, la vida mía fue haciendo oficio. Porque como él era rosero, haciendo oficio, yo pilando, lavando, de toda. ¿Hacía bollo? ¿Ah? ¿Haciendo bollo? Sí, haciendo bollo para Cartagena. Haciendo bollo para Cartagena. Yo venía, y entonces cuando ya yo hacía los bollos por la tarde, en la madrugada, como a las 12 de la noche, de las 11 de la noche, sacaba los bollos. Y entonces la compañera que yo no los llevaba, sino una compañera los llevaba y venía a las 4 de la mañana a buscar los bollos, buscando los bollos. Sé que a las 4 que venía, ya yo no me acostaba nada, que me acostaba hasta que llegara a la hora de venir con los bollos, ya yo no me acostaba. Entonces ya yo cuando ya entregaba los bollos, ya tenía un pilón de maíz listo para pilarlo. Lo pilaba y entonces cuando lo pilaba ya tenía 2 latas de arroz en el sol. Ya tenía 2 latas de arroz en el sol para pilarlo. A las 3 me ponía a pilar esas 2 latas de arroz para venderlo. Esa fue mi vida, haciendo oficio, planchando, lavando Y criando. y criando los hijos y haciendo de todo eso, mondonguito, hacía mondonguito. Me buscaban, me decían, Lola, me vas a limpiarme unos mondonguitos, ya está. Era materia dispuesta. Sí. Pero ahora digamos una cosa, ¿y el señor Pedro qué no lo ayudaba? ¿Eh? El señor Pedro no lo ayudaba. Él no paraba casi aquí.
Es más, trabajaba por fuera, hacía la rosa y cuando ya la tenía lista, limpia y todo, se iba para Santa Catalina a trabajar con uno de ahí donde Rosarito Betancú, con el esposo Rosarito Betancú, que tenía terreno en Santa Catalina. Pedro se llamaba, el marido de Rosarito Betancú. Es que, así sé que no me ayudaba porque estaba... ¿No pasaba aquí? ¿Ah? No pasaba aquí. Pero él no bebía ron. ¿Ah? No bebía ron. Que si bebía ron. Ah, bebía ron, una vez duró un mes bebiendo. Y Cuando él estuvo en Panamá. Ajá. Cuando vino de Panamá, bueno, duró un mes dándole. Pero no venía a la casa. Digo, no llegaba a la casa a reposar. No, lleva a la casa, pero salía, con la misma salía, nada más que sacaba la plata y para salir para allá, porque para las lomas de las gallinas, por allá. Allá como que estaba lo bueno, ¿no? Sí, allá para las lomas de las gallinas. Pero y entonces usted cómo hacía si usted estaba sola ahí y bebiendo ron y la plata aquí. Ay, con mis hijos. Con mis hijos cuando ya los tenía pequeños todavía, mis hijos. Ay. Y así, una vez, cuando estaba haciendo los hoyos eso, lo sacaba a las 11 de la noche. Entonces a las 11 de la noche sentí yo en el patio un estrupicio. Ay, ¿y ese estrupicio, eso qué será? Porque no son horas de haber bolero por ahí comiéndose un animal muerto. Entonces yo digo, ¿usted tiene ese brujo? Cuando ya allá dormía un sobrino de Pello en la cocina. Yo tenía un perro grandote así, Cambalache, me decía yo, Cambalache. Y él decía, estate ahí. Él era el cuidandero mío, el perro. Bueno, entonces, cuando ya pasó el estupicio, o sea, decía, bruja. Yo le dije, conmigo no se metan, que yo estoy trabajando. ¿A usted le gritó a la bruja así? ¿Eh? ¿Le gritó a la bruja así? Sí. No, conmigo no se metan, que yo estoy trabajando. Ay, Dios mío, yo sí. Bueno. Y en ese entonces se veía mucho bruja, ¿no? Sí, en esos días, por aquí. Sí. Por aquí, por esta calle. Por aquí se veía esa bruja. Pero sabían quién era, la conocían. No, no sabían. No. No sabían quién era. El que estaban disfrazados. Estaban disfrazados, no se sabían quién era. Por aquí salía bastante bruja. Bueno, ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Usted se acuerda de la muerte de Jesús Padilla? ¿De quién? De Jesús Padilla. De sus Padilla. Cuando Jesús Padilla, que me mataron en la policía. Ese. Bueno, no me acuerdo muy bien cuando eso, se hubo un revolucio de que mataron a Jesús Padilla. Usted quizá estaba muy pequeña cuando eso. ¿Ah? Estaba pequeña. ¿Yo? Sí. No, Estaba grande ya. ya yo estaba grande cuando mataron a Jesús Padilla. Yo estaba grande, ya no estaba pequeño. Pero no se acuerda de No, cómo fue. no me acuerdo de lo que pasó. De lo que pasó, sí sé que hubo la muerte esa. Pero no me acuerdo de qué fue lo que pasó con él. Cuando usted la llevaron a Playón, ¿qué edad tenía?
11. 11 años. Ajá, cuéntenos, ¿cómo fue ese pasaje de su vida ahí? ¿Ah? ¿Cómo fue eso? 11 años. Mi papá compró un terreno, un pedazo de tierra. Lo sembró de plátano. Cuando ya tenía la cosecha de plátano, mi papá ya estaba de cortar cortaba el plátano y mi mamá era que pasaba el plátano para Cartagena. Entonces cuando ya mi papá hacía el corte de plátano, mi papá tenía 2 burros. Entonces yo me montaba en un burro, mi mamá, para transportar plátano para Correa. Sí. Entonces de Correa ya ya llegamos ahí a Correa. Mi mamá cogió un bote, un bote para salir para Cartagena. Cuando ya mi mamá venía, llegábamos ahí, nosotros salíamos en la mañana. A mediodía llegábamos a Correa. Entonces mi mamá a las 8, a las 3, como a las 3, ya ella venía y embarcaba los plátanos, los bultos, en el bote. Cuando ya salíamos